que es la subdirectora general de Investigación Científica y Reservas Marinas de la Secretaría General de Pesca, que Pilar Vara, como subdirectora, coordina desde el año 2012 las actividades del Programa Nacional de Datos Básicos de España y coordina también todo lo que son las actividades de investigación con organismos científicos de referencia en el ámbito marino. Desde el año 2015 es primero subdirectora de Protección de Recursos y en la actualidad, como decía, subdirectora general de Investigación Científica y Reservas Marinas. Desempeña todas las competencias en materia de investigación pesquera, incluyendo también la gestión de los buques de investigación pesquera conocidos de todos, como son el Miguel Oliver, como es el Emma Bardán, como es también el Vizconde de Eza, y también coordina el Programa Nacional de Datos Básicos del sector pesquero y también, por supuesto, las reservas marinas, tanto las de competencia exclusiva de la Administración del Estado como aquellas reservas que están compartidas con varias comunidades autónomas. Muchas gracias, Pilar, por aceptar la invitación que te hemos hecho para participar aquí. También nos encantaría que estuvieras aquí presente con nosotros, pero todavía eso no es posible. Perdona por el pequeño retraso, pero sabes que a veces en este tipo de reuniones pues siempre se prolonga un poquito más de lo debido, y aunque hemos intentado acortar la pausa café, pero bueno, yo creo que estamos todavía en tiempo. Por lo tanto, Pilar, cuando quieras, te escuchamos atentamente. Gracias. Bien, buenos días a todos y en primer lugar quería agradecer a la organización haber contado una vez más con la participación de la Secretaría General de Pesca. En este caso me ha tocado a mí y desde luego para mí es una satisfacción poder estar hoy, aunque sea desde Madrid, que antes te he oído comentar que estábamos aquí en una situación, como sabéis, un poco complicada. Pero compartir espacio, esta mañana se lo decía a Marina, digo, compartir espacio contigo siempre es un privilegio, pero también causa mucho problema en el sentido que Marina es espectacular en todas las intervenciones. Todos sabemos que ASTI trabaja muy bien y siempre sus participaciones son excelentes y es difícil ir detrás de ellos. También felicitar a Paulo por la fantástica exposición que ha realizado de todos los trabajos que están poniendo en marcha y que después seguro que Esteban también nos va a contar más específicamente los que están trabajando en ASTI. Bueno, pues la charla que me habéis pedido tenía por título Importancia de la selectividad pesquera en España y la he enfocado como en dos partes. Una primera introducción en la que quiero poner de manifiesto una vez más la necesidad siempre de seguir consiguiendo información, de seguir trabajando conjuntamente entre la administración, el sector y los institutos científicos. Sin ese apoyo científico, ahora mismo no podemos defender prácticamente ninguna postura ante la Comisión Europea. Marina antes ha mencionado cómo se llevan a cabo las negociaciones de TAC y cuotas y donde en los últimos años hemos ido con una base muy importante para defender la posición española, base tanto desde el punto de vista científico como también desde todos los estudios socioeconómicos que se han ido realizando. Y también ha mencionado, por ejemplo, un tema que ahora tenemos tan sobre la mesa como es el asunto del bycatch de los cetáceos, donde también es fundamental seguir avanzando en conseguir la mejor información posible para poder defender los intereses de la flota. Y luego, aparte de intentar presentar cómo hemos utilizado desde la administración todas esas experiencias de selectividad que o bien ha ido realizando el sector pesquero o bien hemos ido también nosotros poniendo en marcha en colaboración con estos institutos científicos, también dar una visión de para qué podemos seguir utilizando todo este tipo de conocimiento en un futuro.
Es indudable que tenemos sobre la mesa retos tan importantes como la Estrategia de Biodiversidad 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una nueva política pesquera común que se tendrá que empezar a negociar en los próximos meses, años. Es decir, creo que hay muchos retos donde tenemos que seguir utilizando en esta información que ya tenemos y seguir también obteniendo nueva información. La idea que siempre lanzo es que en la gestión de pesquerías el pilar básico que tenemos que seguir desde la Secretaría General de Pesca o desde otras administraciones es siempre la importancia del asesoramiento científico. Asesoramiento científico que indudablemente viene de los excelentes institutos que tenemos en España y también en otros Estados miembros o en el ámbito internacional, pero donde el papel del sector es también primordial, es el primer escalón, facilitando esa información, facilitando esos trabajos, facilitando el acceso a esos buques pesqueros. Porque es indudable que, a diferencia de otro tipo de actividades, nosotros trabajamos con recursos vivos, que por tanto son renovables y donde vamos a tener que elegir estrategias de explotación o trabajar sobre unas estrategias de explotación que ya van a influir notablemente en los rendimientos que de esos recursos nos vayan a proporcionar. Tenemos, por tanto, una estrategia de explotación que nos podemos centrar con unas artes que sean menores o que sean de una forma más industrial, artes que podamos considerar más selectivos en el sentido en el que nos vayamos a concentrar en una única fracción o no lo hagamos. Podemos estar ante una pesquería estacional o que se reparta a lo largo del año. Es decir, que todas estas cuestiones las tenemos que tener en cuenta a la hora de poder determinar cómo vamos a realizar esa gestión pesquera o cómo vamos a proponer que se realice esa gestión pesquera. Porque al final tenemos que lograr un equilibrio entre la sostenibilidad de los recursos pesqueros, pero sin obviar la rentabilidad de las pesquerías. No podemos olvidar que, si bien el principal objetivo de la política pesquera común va a ser la conservación de estos recursos, también dice en su segundo objetivo que hay que garantizar la sostenibilidad económica y social del conjunto del sector pesquero. Pero también, como antes ha dicho Marina en su intervención, no podemos olvidar todo lo que tiene que ver con la conservación de los ecosistemas marinos. Los recursos pesqueros no están aislados del resto del ecosistema marino. Teniendo en cuenta, como digo, esas consideraciones socioeconómicas, que tenemos que buscar unos beneficios para el sector, garantizar los empleos, intentar en la medida de lo posible evitar tensiones y garantizar al fin y al cabo una calidad de vida suficiente. Por tanto, llegamos a una política pesquera común desde el año 2013 que tiene una serie de objetivos, como hemos dicho, y donde además nos lanza una serie de retos para conseguir alcanzar esta palabra tan de moda como es la sostenibilidad. ¿Qué significa la sostenibilidad? Pues al final yo lo resumo en que podamos seguir ejerciendo la actividad pesquera por un plazo de tiempo muy alto y que nosotros seamos los encargados tanto de que existan esos recursos como también que esa actividad sea suficiente para garantizar esa calidad de vida que antes mencionábamos. Y nos enfrentamos a un reto muy importante, que es quizás a través de ese reto donde la palabra selectividad empieza también a coger mucho más auge. Empezamos a desarrollar todas esas experiencias de selectividad, a desarrollar esos conocimientos en los diferentes diseños de artes, etcétera, que es la aplicación de la obligación de desembarque. Por tanto, tenemos unas bases de gestión pesquera en el marco de la Unión Europea que nos vienen por el reglamento de la política pesquera común, que, como decía antes, establece a todos los Estados miembros la obligación de garantizar que las actividades de la pesca y la acuicultura sean sostenibles medioambientalmente a largo plazo, pero también se gestionen de una forma coherente con el objetivo de generar beneficios económicos, sociales y de empleo y, al final, contribuir a la disponibilidad de productos alimenticios. ¿Qué retos nos empieza a marcar esta política pesquera común hacia la sostenibilidad? Pues, como decía antes, la obligación de desembarque,
El enfoque ecosistémico, es decir, no consiste en saber cómo se encuentra un único recurso, sino en también saber qué otros recursos interaccionan con ese. Las pesquerías son pesquerías mixtas y además nos vamos a encontrar en un estado medioambiental, es decir, en que también la pesquería va a tener una interacción con ese medio marino. Y fundamentalmente, también por lo que luego voy a desarrollar, establece la obligatoriedad de contar con la mejor información disponible y que las decisiones se tomen en base a este conocimiento científico, de manera que los Estados miembros vamos a estar obligados a disponer de este asesoramiento científico y además apoyarlo en la medida de lo posible. Por tanto, tenemos una toma de decisiones que debe basarse en los mejores dictámenes científicos disponibles, de manera que todas las partes interesadas debemos trabajar activamente en este sentido. Hay que reforzar la investigación. Es necesario que la investigación esté orientada a estas nuevas necesidades de la política pesquera común a través de programas que se van a aplicar a nivel nacional, pero también en coordinación con otros Estados miembros, puesto que al final los límites de los stocks en el mar no van a existir esa realidad. Tenemos que tener además este asesoramiento en todas las disciplinas, tanto biológicas como económicas, medioambientales, sociales y técnicas, y para ello la base va a ser disponer de un conjunto de datos que sean fiables, que sean exactos y que respondan a las necesidades de los científicos para que estos puedan realizar sus evaluaciones. Por tanto, nos encontramos ante lo que en aquel momento era un nuevo enfoque y que hoy en día pues, ya tiene que ser cada vez más aproximarse a nuestra forma de trabajar. Es decir, este enfoque ecosistémico de la pesca, considerando todo el medio marino y los stocks pesqueros. La aplicación del enfoque precautorio, es decir, ante la falta de una información concreta, pero donde se pueda estar produciendo algún tipo de disturbio que nos impida alcanzar esa sostenibilidad, pues aplicar unas medidas ya de entrada, independientemente de que no tengamos esa evaluación concreta. Al final lo que estamos haciendo es una planificación espacial marina, ya sea a una mayor o menor escala, y también muy importante la corresponsabilidad del sector que tiene que aplicar sus códigos de buenas prácticas y donde además creo que en España tenemos múltiples ejemplos, tanto en el ámbito nacional como internacional, de que la flota española sabe hacerlo y además sigue siendo un ejemplo, como digo, para otros tipos de flotas. Todo ello con una base científica, con seguimientos, con también la utilidad de la cartografía y con toda la información disponible que cada vez va siendo más, pero donde cada vez también la demanda va a ser mayor. Y como decía, ya para centrarnos un poco más en lo que viene siendo la selectividad, tenemos este artículo 15 del Reglamento de la Política Pesquera Común que nos establece que las poblaciones sujetas a límites de capturas, con excepción del Mediterráneo, donde se establecen otros criterios, deberán pues, almacenarse, mantenerse a bordo, registrarse y desembarcarse e imputarse a las cuotas correspondientes cuando así proceda. Es decir, nos encontramos ante la aplicación de esta normativa de desembarque que tiene como objetivo eliminar progresivamente los descartes en todas las pesquerías de la Unión Europea y que comienza a aplicarse en el año 2015 mediante una serie de planes de descartes que van preparando los Estados miembros y que la Comisión adopta mediante los actos delegados. Tenemos, por tanto, en aquel momento unas fechas de, digamos, unos hitos que tenemos que ir consiguiendo para alcanzar este objetivo inicial de eliminar los descartes, con una aplicación progresiva desde el año 2015 hasta el año 2019, donde ya se va a aplicar plenamente esta obligación de desembarque y con un desarrollo normativo mediante actos delegados y con todo el trabajo que ello va suponiendo detrás. ¿Qué ocurre con la aplicación de la normativa de desembarque? Pues que se establecen ya unas excepciones, por ejemplo, aquellas especies sometidas a prohibición de pesca y que estén definidas como tal, especies en las cuales se pueda demostrar, siempre bajo criterio científico, altas tasas de supervivencia, teniendo en cuenta pues, bien las características del arte o bien las prácticas de pesca que se realicen y así como el conjunto del ecosistema.
Importante aquellas capturas que vayan a entrar dentro de lo que se van a llamar las excepciones de minimis u otras excepciones como el caso de los peces que tengan daños por depredadores. ¿Y cómo podemos reducir esos descartes con el conocimiento actual? Pues indudablemente desde la normativa, desde la gestión, con una ordenación pesquera que nos permita adoptar medidas en varios frentes. Es decir, soluciones duraderas para la mejora de la ordenación, buscando siempre la sostenibilidad y con la participación de todos los actores implicados, del sector pesquero, del sector científico, de la administración y también de los actores sociales, de las organizaciones no gubernamentales. En aquel momento, por tanto, pues desde la Secretaría iniciamos las campañas para dar a conocer todo lo que era la normativa, a la vez que también se constituyen las mesas nacionales para la eliminación de los descartes, distintos grupos de trabajo que derivan de esas mesas, muy importante el grupo en el que van a participar los científicos y donde nos permite pues dar a conocer todo el trabajo que ya se venía realizando durante muchos años previamente. También la importancia de que el sector comience a notar los descartes para que sepamos verdaderamente dónde nos encontramos y cuáles son las necesidades. Y la elaboración de los planes de descartes con el marco que nos da la política pesquera común, definiendo las pesquerías, definiendo las excepciones, las propuestas que se hacen en los grupos regionales que antes comentábamos, siempre con la evaluación del asesor científico de la Unión Europea, el STEF, adoptados por la Comisión y finalmente publicados por la propia Comisión. Los planes de descartes, donde por tanto vamos a especificar los motivos, por ejemplo, en los que vamos a solicitar algunas excepciones, de manera que España va a participar en los grupos noroccidentales, suroccidentales, además del Mediterráneo. Y muy importante en el caso de las técnicas de selectividad, lo que son las excepciones de minimis, donde los porcentajes van a ir cambiando anualmente y que se aplicará en situaciones entre las que se pueden encontrar las siguientes. Cuando las pruebas científicas indiquen que incrementar la selectividad resulta muy difícil o bien para evitar costes desproporcionados que supondría la manipulación de las capturas no deseadas en lo que respecta a los artes de pesca, en los que la proporción de capturas no deseadas por arte no exceda de un determinado porcentaje que se fijará en un plan del total anual de las capturas que se realicen con ese arte. Pero quiero llamar la atención que siempre todo ello tiene que venir documentado desde el punto de vista científico. Tenemos, por tanto, la capacidad para solicitar esas excepciones de minimis, donde nos vamos a basar en las distintas experiencias de selectividad que ya desde la publicación de toda esta normativa se empiezan a poner en marcha en España y donde desde la Secretaría General de Pesca trabajamos muy coordinadamente tanto con el Instituto Español de Oceanografía como con la Fundación Astrid-Ternalia. Además, también quiero poner en valor todas aquellas actividades que empieza a poner el sector en marcha, gracias en algunos casos a la participación del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, distintas convocatorias como el caso de Pleamar, y quiero recordar que esas convocatorias siguen en marcha anualmente y seguir animando a que sigáis solicitándolas para poder seguir avanzando en todo este conocimiento. Al final, la selectividad pues, es una ciencia y una gestión pesquera que hemos demostrado que tiene una aplicación práctica. ¿Cuáles son las líneas de investigación? Pues en este caso, análisis y cuantificación de los descartes, de dónde venimos, ver qué bases de datos tenemos, qué estimaciones de niveles de descartes podíamos tener, evaluándolas por pesquerías, intentando analizar causas, medidas o estrategias de gestión para mitigar estos descartes que teníamos, poner en marcha los estudios de selectividad desde lo que es el propio diseño de redes de distintos dispositivos, aplicando diferentes métodos de diseño que podían existir en el mercado. También las técnicas de valorización de descartes de las que antes habéis hablado y también el estudio de los impactos en los distintos stocks y ecosistemas marinos. Pero siempre la mejora de la selectividad tenía que venir de la mano de la colaboración con los institutos científicos.
Tenemos, por tanto, el punto de partida. Aquí he puesto uno de los múltiples documentos que existen, en este caso el Atlas de los Descartes elaborado por el Instituto Español de Oceanografía. Ya creo recordar que en el año 2013-2014 se publica con datos de todos los años anteriores. También en el caso de la Secretaría General de Pesca ponemos a disposición de los institutos científicos los distintos buques que gestionamos, que antes habéis mencionado. El caso, por ejemplo, del Miguel Oliver, donde llevamos ya 4 ediciones de la campaña de Escarcel, en la que también trabajamos con el eObserver y el SeaCaptor, el proyecto SeaCaptor, que habéis también presentado con anterioridad. Las campañas de selectividad que se han realizado a bordo del buque Mabardán, que en este caso han contado con la dirección técnica de la Fundación Astrid-Etnalia. Por lo tanto, al final lo que consiste es en generar innovación sobre artes y dispositivos de pesca. De manera que, como hemos podido ver antes en la presentación de Paolo y seguro que luego nos va a presentar Esteban, pues podamos tener mucha información del comportamiento de las especies, de cómo pueden funcionar algunos dispositivos de escape y de cómo otros que creíamos que podían funcionar o otras configuraciones de redes, pues al final no era así, no nos daban ese necesario equilibrio entre una rentabilidad económica y la aplicación de esta normativa, y donde, por tanto, nos ha servido de base precisamente para solicitar algunas de las excepciones de minimis que antes os he presentado. Como digo, pues todas estas experiencias, todos estos trabajos han servido para justificar exenciones en la aplicación de esta normativa de descartes. Por tanto, creo que la aplicación práctica de estas experiencias la hemos tenido. Aquí tenemos pues muchas de esas que se estaban realizando, como digo, la campaña de Escarcel, experiencias de selectividad con diseños de redes innovadores en el Caladero Nacional del Cantábrico Noroeste, pues probando diferentes tipos de copo, las ventanas de malla cuadrada, las experiencias con el eObserver en el marco de los proyectos LIFE, en donde precisamente desde Opromar tan íntimamente habéis estado colaborando. De manera que creo que aquí se demuestra pues, ese principio de la política pesquera común, donde la evaluación científica resulta fundamental para apoyar al final lo que puede ser la decisión pesquera y la publicación de esa normativa y de todas esas excepciones. Pero mirando al futuro, como antes decía, nos encontramos ante unas pesquerías mixtas, multiespecíficas, donde, como decía Marina al principio, el sector pesquero tiene que ser cada vez más consciente de que la normativa medioambiental le afecta y le va a seguir afectando. Yo siempre pongo el caso de que la Comisión Europea ya no es una comisión que solamente se llame de pesca, donde cada vez vamos multisistémico, normativas plurianuales, necesidad de un conocimiento, por tanto, que pueda integrar cada vez información más variada, que además podamos, en nuestro caso, también ser capaces de diseñar campañas donde con los mismos medios podamos obtener cada vez más información, donde tenemos que ser capaces también de evaluar, como antes he oído en algunas de las preguntas que se han hecho, cómo ha sido esta aplicación de la obligación de desembarque, cómo nos está ayudando o no a conseguir este rendimiento máximo sostenible. Importante tener todo esto claro para las negociaciones de la nueva política pesquera común y de todas esas obligaciones que en materia medioambiental nos van a venir cada vez afectando mucho más de cerca al sector pesquero. Si hasta ahora la política pesquera común que tenemos se ha centrado mucho en alcanzar este rendimiento máximo sostenible, objetivo 2020, creo que es un objetivo ya logrado. Los niveles en las últimas negociaciones de los consejos TAC y cuotas, más del 98% de las capturas que se iban a practicar desde que se acepta en el Consejo a lo largo del año siguiente ya iban a ser de stocks bajo este rendimiento máximo sostenible, es decir, donde ya tenemos el asesoramiento a ese nivel y donde además vamos a poner los límites de capturas bajo ese nivel. La regionalización, tenemos cada vez que trabajar más en este enfoque con los colegas de los Estados miembros con los que compartimos también esas pesquerías.
la ciencia sobre las pesquerías, la aplicación de los planes plurianuales que ya sabéis que ya tenemos en marcha en los últimos años. ¿Y qué nos viene también? Pues toda la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible que antes comentaba, pero sobre todo muy importante y algo de lo que vamos a empezar a oír hablar en los próximos meses cada vez más reiteradamente, que es toda la estrategia de biodiversidad 2030, donde ya, como todos pueden saber, las comunicaciones de la Comisión lanzan los siguientes titulares. El 30% de los espacios marinos tienen ya que estar bajo alguna fórmula de protección y además de ellas el 10% tienen que ser bajo unas figuras de protección integral. ¿Qué nos queda aquí para trabajar? Yo creo que precisamente aquí es donde seguir avanzando en estas técnicas de selectividad, seguir avanzando en este conocimiento, trabajar en avanzar, en seguir impulsando que los artes cada vez se diseñen de una manera más ajustada a lo que de verdad vamos a ir buscando en esa pesquería, seguir trabajando en el diseño de todos esos dispositivos de escape, siempre también seguir analizando desde el punto de vista socioeconómico y que cada vez haya también más proyectos en este sentido. Buscar con todo lo que ha comentado antes Marina, reducir los costes en lo que pueden ser de la actividad, como puede ser el coste de los combustibles, motores más eficientes en la medida de lo posible. Es decir, nos encontramos ante un puzzle, como quiere representar esta imagen, que es precisamente la que ha lanzado la Comisión para lo que quiere decir en esta estrategia. Creo que cada vez empieza a cobrar más sentido, es decir, teniendo en cuenta que nos encontramos ante un todo y que cada vez el estudio de un stock en concreto deja de ser no importante, pero sí que deja de ser una parte para tener que integrarse y para necesitar más información de lo que está ocurriendo en el medio. Como no, todo esto desde la Secretaría vamos a seguir poniendo el foco en que tiene que venir acompañado también de unas medidas económicas que nos permitan hacer frente a todas estas necesidades de investigación en materia científica, que también permita a la flota seguir adaptándose y seguir renovándose y seguir pudiendo hacer frente a todas estas nuevas imposiciones que nos van a venir marcadas y, por tanto, pues que podamos construir este puzzle entre todos bajo este paraguas de la coordinación y, como decía también en un principio la representante de ASTI, pues también poder acortar los tiempos para la puesta en marcha de las medidas, porque el horizonte 2030 tampoco nos queda tan lejos. O sea, estamos en un horizonte ya de 10 años y tenemos que ser capaces de ser más activos y acortar esos tiempos, como antes se mencionaba. Y también creo que es fundamental que entre todos y sobre todo desde el sector seamos capaces de trasladar el conocimiento y el esfuerzo a los consumidores, es decir, que estamos ante un producto que cada vez somos mucho más responsables en su obtención, en toda su comercialización, haciendo lógicamente las adaptaciones normativas que antes habéis ido comentando, pero creo que también todos tenemos que estar enfocados en que al final lo que se quiere es proteger el medio, pero también que tenemos que vender este producto, y ya que estamos invirtiendo tanto en todas estas medidas, ser capaces también de que el consumidor sea más consciente cada vez de que el sector está aquí muy implicado. Y bueno, esto era todo lo que os quería comentar. Vuelvo a agradecer que hayáis contado con nuestra presencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pilar, por tu intervención tan extensa, dando un repaso desde la implantación de la obligación de desembarque, cómo ha ido evolucionando estos años y, por supuesto, intercalando todo lo que ha tenido que ver con los proyectos que se han llevado a cabo tanto por el sector como por parte de las administraciones para mejorar todos los índices de selectividad y, por supuesto, la importancia que tiene
la colaboración del sector con los científicos para que la Administración, a la hora de hacer la gestión de pesquerías, pues tenga la mejor información y asesoramiento posible. Al inicio de tu intervención, Pilar, hablaste de de otra espada que tiene el sector encima, como es ahora la propuesta de la Comisión sobre los cetáceos, ¿no? En particular todo lo que tiene que ver con los delfines y las marsopas. Hemos tenido conocimiento, y eso se ha visto además ya en los distintos foros en los que forma parte del sector, como son los consejos consultivos, y en particular el de aguas suroccidentales, la afectación de esta medida a distintos métiers o distintos artes de pesca. Conocemos también la propuesta de los Estados miembros de aguas suroccidentales, donde aparece entre corchetes el purseiner, es decir, buques de cerco no sería de aplicación, ya veremos cómo avanza esto, y también dentro de lo que es en las pesquerías de arrastre, el arte OTB, que es la vaca, también aparece entre corchetes, ¿no? Por otra parte, la Administración ha elaborado un borrador de orden, esto de aplicación pues, a partir de enero del 2021, con una serie de medidas a implantar por la flota. En la actualidad hay un desconocimiento bastante grande, tanto en el arte de vaca como en el arte de pareja, donde ubicar los dispositivos para poder provocar, evitar las interacciones, en este caso, con los delfines, y yo creo que eso sería deseable que por parte de la Administración pues también asesorarais al sector. De nada nos sirve que las comunidades autónomas, o por lo menos la de Galicia, haya puesto en marcha ahora una orden reguladora para implantar una medida hoy con carácter voluntaria para que tenga una financiación adecuada, pero lo lógico es saber cómo evoluciona esa propuesta, si puedes informarnos al respecto sobre la misma, si va a progresar o no va a progresar. Me refiero a la propuesta de los estados Francia, España y Portugal en particular. Y en segundo lugar, pues sobre un poco dimensionar exactamente el alcance de la situación y cuál es, dónde tenemos que ubicar, si tenemos que llevar a cabo esta medida, porque, por ejemplo, aquí en Galicia el plazo para poder presentar los expedientes pues termina dentro de aproximadamente 10 días, creo que es el día 8 de octubre, si nos puedes avanzar algo en ese sentido. Y bueno, y luego los demás aquí presentes, si quieren hacer alguna pregunta, pues le daríamos paso también. Gracias. Vale, pues muchas gracias. Bueno, primero decir que yo no estoy en estas negociaciones sobre lo que me estás comentando. Entonces, simplemente yo creo que el primer mensaje es un mensaje que llevamos repitiendo desde el primer momento. Sabéis que para la Comisión esto ahora mismo está en el más alto nivel, es una de las máximas prioridades del comisario y que, como decía antes en la presentación, incluso ha señalado la posibilidad de aplicar ese enfoque precautorio, es decir, la adopción de medidas ante lo que ellos consideran es un problema muy importante e incluso antes de poder tener todos los datos de la verdadera dimensión o con las consiguientes incertidumbres científicas que todavía existen. La postura que desde luego estamos manteniendo en España es que en este momento no creemos que haya información suficiente que avale un cierre de las zonas, que sabéis que era la propuesta que en realidad la comisión o la petición que el comisario hizo incluso en una reunión multitudinaria que creo que se desarrolló en el mes de junio. Esa es desde luego nuestra postura, pero sí que tenemos que transmitiros que algo hay que poner en marcha. En las reuniones que hemos mantenido con los institutos científicos que nos están asesorando,
pues parece que ahora mismo sería el tema de los pingers, donde sí que creemos necesario hacer un seguimiento de cómo puede ser y de cómo funcionan en realidad. Ya empieza a haber algunos artículos científicos en Reino Unido, en Francia, donde parece ser que en algunos artes sí que disminuyen por lo menos el tema de las interacciones en porcentajes de más de un 60%. Es claro que todavía no existe, o por lo menos yo desconozco si eso es completamente extrapolable, pero lo que sí que quiero lanzar el mensaje es que esto no es algo que se nos haya ocurrido a la administración española y que aquí la comisión lo tiene en su más alto nivel. Por tanto, lo que no podemos, creo, desde mi punto de vista, es decir, no existe el problema no va con nosotros. Ahí conocéis una recomendación de ICES donde bueno, pues se pone de manifiesto que a pesar de la incertidumbre sí que existen algunos indicativos científicos que pudieran bueno, pues señalar sobre todo ligado con los varamientos, que es cierto que han aparecido en la zona de Francia, pero donde también deja muchas incertidumbres sobre lo que puede ocasionar en el resto. Hemos puesto en marcha, creo que muchos habéis recibido un correo en los últimos días con el inicio de un proyecto piloto que se ha diseñado en coordinación con ASTI y con el Instituto Español de Oceanografía. Lo que queremos ver con ese proyecto piloto es, sobre todo, atajar esas críticas donde se dice que no hay información suficiente, porque sí que existe información en el marco del Programa Nacional de Datos Básicos, pero a nivel de los distintos grupos científicos internacionales consideran que necesitamos una información o unos observadores que vayan más centrados únicamente en el tema de los cetáceos, ahora mismo, o sea, que no aquellos observadores que también van destinados a otras cuestiones. Por eso estamos trabajando muy de cerca con ellos y esto es lo que os puedo comentar, que desde luego nuestra postura negociadora ha sido señalando que creemos que no hay información suficiente que avale las propuestas de cierre de las pesquerías, pero sí que tenemos que dar un paso, que tenemos que aumentar el conocimiento sobre estos temas. Y también bueno, pues que tenemos por lo menos que dar ese paso de instalación de esos dispositivos. En cuanto a lo que me preguntas de la instalación de los dispositivos, tomo nota y lo que haremos, por lo menos desde el ámbito competencial de mi subdirección, pues vamos a contactar con los institutos científicos para que también nos puedan asesorar en este sentido, porque ellos sí que tienen información. Contactaremos con ASTI, con IEO y con CSIC y os intentaremos dar una respuesta pues a la mayor inmediatez posible. Muchas gracias. Francisco Freire tiene una pregunta. Si le pasáis el micrófono. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver, yo he seguido con mucha atención toda la intervención, me ha parecido extraordinaria, y desde el principio habla de la importancia del asesoramiento científico. Y al final dice que la evaluación científica es fundamental para establecer las bases de gestión. Bien, yo me gustaría que para un armador de cierta edad como yo me dijera algo que me pueda sacar de mi falta de credibilidad a esto, cuando veo que, por ejemplo, en la costa gallega hay zonas donde se pueden pescar en el día 600 kilos de cigala y la cuota anual es 0. Gracias. Vale, ahora sí. Creo que lo que me estás planteando es un tema de, bueno, pues de casilla de control. No sé si lo he entendido bien, el sentido de la pregunta. O sea, estamos hablando de de un TAC 0 y que se está, bueno, pues... Se supone que el TAC 0 es consecuencia del informe de los científicos. Sí. Y que se estén extrayendo, bueno, yo ahí, o sea, a ver, el TAC 0 es consecuencia del informe científico, es decir, la administración ha seguido la recomendación del informe científico. Lo que me quiere decir es que hay posibilidades de extraer
esas cantidades de cigala? Puede ser. Puede ser que haya posibilidades, pero cuando un informe científico se realiza, se cubre una determinada zona y a lo mejor y además hay que tener en cuenta ese rendimiento máximo sostenible y esa capacidad para que ese stock siga siendo viable a lo largo de los siguientes años. A lo mejor si practicamos esas extracciones que pueden ser posibles, lo que estamos haciendo es limitando que ese stock pueda tener esa regeneración. No sé si se está refiriendo a una unidad funcional de cigala en concreto. No, yo me refiero en general a la costa gallega, sin ningún sitio en particular. La pesca de la cigala siempre ha sido una pesca donde se ha pescado cada día una pequeña cantidad. Y ahora, con motivo de la cuota cero, que no se pesca ninguna, no se puede pescar, sabemos que hay zonas donde esa cantidad que yo le digo se pueden pescar en el día. Entonces, a mí concretamente me sorprende mucho cómo el informe científico puede aconsejar cuota cero cuando existe una cantidad de cigala exorbitante que no la ha habido jamás en los últimos 50 años. Bueno, como digo, el hecho de que en un sitio puntual se pueda extraer una cierta cantidad no significa que el stock vaya a permitir, o sea, el stock esté preparado para que se pueda capturar esa cantidad a lo largo de un cierto tiempo. O sea, las recomendaciones se hacen en ese sentido y a un nivel de asesoramiento de rendimiento máximo sostenible. No sé si a lo mejor Marina lo puede explicar mejor que yo cómo se realizan esas recomendaciones. Pero bueno, yo creo que en principio, o sea que sí, que podemos hablar de muchos stocks donde desde el sector se nos dice, pues es que nosotros vamos al mar y prácticamente es que se suben solos a la borda. Creo que también hay que buscar un equilibrio y así se ha ido haciendo en las últimas negociaciones. Pero en el caso concreto de la cigala, los indicadores del stock de la unidad funcional 25 son bastante malos y además quiero recordar que la recomendación de captura cero por parte de los científicos se viene prorrogando durante los últimos años, durante muchos años. Es cierto que las medidas de TAC cero únicamente llevan, creo recordar, desde hace 6 años, pero que también ahí estamos trabajando en coordinación con el IEO para establecer una serie para realizar una campaña centinela donde se ha conseguido una determinada cuota en las últimas negociaciones de TAC para ver si esa situación se puede revertir. O sea que creo que incluso en esos casos se están poniendo los medios que tenemos a nuestra disposición y que además hemos conseguido tras negociaciones importantes con la Comisión Europea. Gracias, Pilar. Nosotros, como organización, estamos trabajando en la evaluación sobre los índices de cigala en la zona 9, ¿no? Que también, aunque la cuota no es cero, la cuota es realmente reducida. Es un esfuerzo, como te puedes imaginar, que lo están asumiendo los armadores en el marco de su plan de producción, la está liderando el IEO. Este es el segundo año que la hemos llevado a cabo, además con barcos de características similares, para lo cual nos disteis obviamente la correspondiente autorización. Y esperamos aportar todo lo posible para que os sirva de asesoramiento, ya que las limitaciones que ha habido últimamente pues parte de los organismos científicos asesores de la Secretaría de Pesca, a veces pues no hay el caudal de información suficiente para poder defender determinados planteamientos, ¿no? Lógicamente, un stock que está a caballo de otro que está en la 8C, donde, como acabas de explicar muy bien, llevamos con un cierre de la pesquería, salvo una captura para una campaña centinela muy reducida, no es que lo diga el armador que ha intervenido, no es que se lo está diciendo con carácter general armadores de la zona donde están descartando cantidades de cigala muy significativos, que yo creo que esos son elementos que habría que incluir en la ecuación para ir reabriendo esta pesquería de forma progresiva, que este es un poco el objetivo que nosotros pues estamos planteando. Por eso es muy oportuna toda tu intervención, todo un poco lo que se ha manifestado aquí. La colaboración del sector y los científicos debe ser fundamental, ¿no?, en aras de mejorar todo lo que es
la gestión de nuestros stocks. Nosotros estamos en esa línea de trabajo desde hace muchísimos años y esperemos que entre todos, si esos índices de abundancia que se están detectando en realidad, que no son esto, y además no solamente es una zona muy concreta, sino que es en distintas zonas de la plataforma, es un recurso que está ahí, que potencialmente tiene una fuerte implicación en lo que es la cuenta de explotación de las empresas armadoras, y entonces se trata de que ese stock pues esté bien evaluado y se puedan adoptar unas recomendaciones no tan limitantes como las que tenemos en la actualidad. Yo creo que ese es el objetivo de todos. Pilar, de nuevo muchísimas gracias por tu participación. Seguimos colaborando. Sabes que también ahora recientemente estamos enmarcados en otro proyecto que estamos ya en la última fase, que tiene que ver con todo lo que es el enfoque ecosistémico y es poder recoger todo lo que encuentras en el mar, que está afectando también a las pesquerías. Esta semana haremos la tercera inmersión, nunca mejor dicho, y terminaremos este proyecto y os presentaremos, por supuesto, los resultados del mismo. Si quieres decir si quieres cerrar tú tu intervención con algún comentario, a lo que tú quieras, te damos 2 minutos. Gracias. Vale, no, agradecí. Efectivamente, conozco los proyectos de los que estás hablando, también conozco y he seguido muy de cerca, en colaboración con el Instituto Español de Oceanografía, la campaña que habéis realizado en la zona de Cigala que comentas, y señalar que precisamente para nosotros el stock de Cigala también es muy importante. Conocemos la repercusión económica que tiene en el sector. Ahora en breve tendremos los resultados de la última campaña de Centinela que se ha realizado. También es cierto que para poder evaluar una determinada especie, como ocurre en este caso, necesitamos un cierto número mínimo de años para que esa campaña tenga validez. O sea, como decía antes Marina, esto no es tengo un año y ya me va a servir esos resultados, pero que seguimos en ello. Y una vez más, agradeceros toda la implicación que estáis demostrando con el desarrollo de todas las campañas que estáis poniendo en marcha, y animaros a que eso siga siendo así. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias.